Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, un honor estar contigo. Al contrario, creo que hay condolencia nacional por la suerte de estos 3 militares caídos en el cumplimiento del deber. Déjame simplemente advertir, porque hay que mencionarlo con toda claridad, lo ocurrido hoy y detonado hoy allá en en Jalisco, no hablo de Guadalajara, en Guadalajara, sus municipios conurbados, que son 7, sí, y otros tantos más, lejanos incluso a la capital jalisciense, fue como una bomba expansiva, una onda expansiva que afectó sin duda y de manera significativa parte del estado de Michoacán, parte del estado de Colima, de manera grave el estado de Guanajuato, también zozobra en el estado de Zacatecas, donde se declaró inmediatamente por parte de la autoridad un verdadero blindaje. Pero tú me decías, esta onda expansiva también alcanzó otras entidades. Como bien dices, todos los estados conurbados de Jalisco están siendo asediados ¿Estado de México? Estado de México, inclusive hasta Veracruz, porque esta es una guerra que el cártel Jalisco Nueva Generación ha llevado hasta estados como Veracruz. ¿Tamaulipas? Tamaulipas no. No tanto. Si me lo permites, Pepe, primero rendir un homenaje, un reconocimiento a los soldados que fallecieron en cumplimiento de su deber. Como profesor de las Fuerzas Armadas me merecen todo el respeto quienes en cumplimiento de su deber y en una operación para abatir a uno de los cárteles más violentos que actualmente operan han perdido la vida. Un saludo y un reconocimiento a sus familiares. Venían a bordo de una aeronave mayor, ¿eh? Sí. No es un helicópterito. No. Los Cougar es una de las clases tipo Puma, Super Puma, en donde solamente los puedes tirar. ¿Como el que usa el presidente? Como los que utiliza el presidente, que solamente los puedes tirar con un Manpad, que es un misil tierra-aire de hombro, o con rifles de alto poder. Eso es a lo que se enfrentó el ejército mexicano. ¿Qué está planteando este grupo delincuencial? Estamos mostrando en pantalla justamente una imagen de este helicóptero Cougar, que es un super helicóptero, un super Puma, empezando por su tamaño y la capacidad de transporte de tropa o de transporte de personal. Es un helicóptero, bien dices tú, muy semejante al Super Puma o Puma que utiliza el Estado Mayor Presidencial para transportar al presidente de la República y a sus secretarios de Estado. Son las características de este avión, de esta aeronave. Sí. Rápido, un helicóptero de este tipo puede recibir balas de alto poder desde tierra y seguramente fue lo que recibió y afortunadamente pudo aterrizar de emergencia. Le pegaron, decía Monte Alejandro Rubido, le pegaron en el rotor. Entonces, rotor de cola. Tuvo la oportunidad de aterrizar, lamentablemente fallecieron por la ráfaga de fuego 3 militares, probablemente otros 3 hayan caído de la aeronave o estén todavía heridos, es lo que todavía no sabemos. Entonces, este tipo de aeronaves sí es de las más altas capacidades y es por eso que transportan a jefes de Estado no solamente en México, sino en el mundo. Es un golpe muy fuerte incluso a la moral del ejército mexicano, porque no es frecuente tener esta información de bajas y de esta caída de un armamento, un equipo del ejército de esta envergadura. Sí es un parangón para el tema del ejército, porque los helicópteros de esta capacidad militar están en zonas de combate, están en zonas como Irak o en su momento en Afganistán en los años 80. Entonces, son equipos que están preparados para resistir este tipo de ataques. Que no fue el caso en esta ocasión, porque ya los peritos dirán cómo fue que derribaron, cómo es que al disparar este helicóptero fue afectado gravemente, tuvo que deslizarse, desplomarse de emergencia y en esta maniobra perdieron la vida 3 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mira, Gerardo, la violencia desatada, lo estamos diciendo allá en Jalisco, se extendió, insisto, como una onda expansiva hacia los estados, tú decías, conurbados a Jalisco, o bueno, vecinos. En Michoacán, por ejemplo, la Procuraduría de Justicia del Estado detectó un bloqueo sobre un puente en la autopista Occidente justo entre los municipios de Vistahermosa y Taguato. De acuerdo con las autoridades, hombres encapuchados y fuertemente armados interceptaron 4 vehículos para atravesarlos en el camino y prenderles fuego. En el lugar quedaron los restos calcinados de una camioneta, un tractocamión, una revolvedora de cemento y un autobús de pasajeros.
Afortunadamente ahí no hubo víctimas ni heridos. La zona fue acordonada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Policía Federal y el Ejército Mexicano, quienes retiraron los vehículos y reabrieron la circulación. Durante algunas horas la terminal de autobuses de Morelia suspendió corridas hacia Jalisco y Colima. Sin embargo, fueron reactivadas pasada la emergencia, en horas de la tarde. Ante estos hechos, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, ordenó blindar los límites con Jalisco. Subrayó que Michoacán se mantiene en calma. En la línea telefónica está Chalbel Lucio, corresponsal de Uno TV Noticias. Ella tiene lo último y más reciente. Charbel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. En efecto, la ola de violencia que se vivió hoy en Jalisco traspasó su frontera con Michoacán, donde, como lo mencionas, también se registraron bloqueos en la zona limítrofe de estas dos entidades. El gobierno michoacano informó poco antes de las 13 horas que pues, el Estado ya se encontraba blindado para evitar algún brote de violencia proveniente de Jalisco. Sin embargo, Pepe, parece ser que pues este blindaje no dio los resultados esperados, ya que una hora más tarde, más o menos a las 2 de la tarde, ya se hablaba de un bloqueo en la autopista de Occidente, precisamente en esta zona colindante con Jalisco. Como lo mencionaste, pues la Procuraduría del Estado confirmó que efectivamente se registró este bloqueo con las 4 unidades incendiadas de las que ya diste detalles y que se encontraban en un puente que atraviesa la autopista de Occidente que comunica a los municipios de Vistahermosa y Tanuato, municipios que se encuentran aproximadamente a 2 horas y media, 3 horas de la capital michoacana y que colindan con el estado de Jalisco. Efectivamente también las corridas fueron suspendidas, pero aproximadamente a las 5 de la tarde ya fueron reanudadas y pues ya hay corridas hacia los estados de Jalisco y Colima. Pues Pepe, este es el reporte desde Michoacán. Gracias, Charbel Lucio. Muy buenas noches con Uno en Directo. Buenas noches. Colima también padeció por bloqueos carreteros y vehículos incendiados. Por la mañana las autoridades reportaron el incendio de 2 vehículos, uno en la carretera libre Colima-Manzanillo y otro más en el municipio de Tecomán y Cuauhtémoc. Más tarde fue localizado un camión de pasajeros incendiado sobre el puente Ágatas en la autopista Colima-Guadalajara. Nos enlazamos vía Skype con Abraham Acosta. Abraham, adelante con tu reporte con Uno en Directo. Te estamos escuchando y viendo también a través del Skype. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, ya como comentabas, efectivamente fueron 6 puntos en el estado de Colima en los que se presentó un bloqueo derivado de la violencia que se presentó en el estado de Jalisco. Esto ya se prácticamente todo el estado. Cabe destacar que el estado de Colima se compone de 10 municipios, prácticamente la mitad se presentaron este tipo de acontecimientos. Vamos a interrumpir la comunicación. Vamos a interrumpir la comunicación contigo debido a que hay una muy mala señal. Vamos a tratar de restablecerla para beneficio de usted, que debe estar muy bien informado. Mire, si no puede hacerse el enlace vía Skype, quizá por teléfono, porque es importante Colima, por la vecindad con Jalisco y porque ahí también ha sido este estado sede del nacimiento de cárteles terribles y ahora ocupado justamente por este cártel Jalisco Nueva Generación. Ya nos explicará Gerardo Rodríguez de dónde vienen y a dónde van. La contraofensiva del crimen en respuesta justo al operativo federal en Jalisco llegó también a Guanajuato, colindante, vecino. Los primeros incidentes ocurrieron sobre la carretera León-Lagos de Moreno, donde hombres armados prendieron fuego a un transporte de basura. Simultáneamente, un taxi fue incendiado en la misma vialidad a las afueras de la ciudad de León, el municipio más grande del estado de Guanajuato. Al igual que Colima y Michoacán, fuerzas federales, estatales y municipales vigilan las zonas limítrofes con Jalisco. Hay blindaje. Ahora vamos con Sergio Ortiz. Sergio, en un momento más, nos dará información directamente de lo que está ocurriendo. También Zacatecas, otro de los estados vecinos de Jalisco, se mantiene en la calma. La violencia desatada por el crimen organizado no traspasó fronteras. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia del Estado ordenó a las autoridades reforzar los patrullajes en las zonas limítrofes. La dependencia explicó que se trata de una acción preventiva, la cual se enfocará en 2 sitios. El primero es el municipio de García, de la Cadena, y el segundo, la zona del Cañón de Juchilapa. En Zacatecas está Omar Hernández, periodista, con Uno TV en directo. Buenas noches, Omar, allá en Zacatecas. Te vuelvo a saludar hoy.
Buenas noches, Pepe. El municipio de Juchipila, particularmente en Los Cañones y en Ochislán, son las dos partes donde el ejército mexicano ha realizado un blindaje hacia el estado de Jalisco. Y es que en Zacatecas la población tiene mucha relación con el estado de Jalisco. Familiares, amigos, conocidos entre estas dos entidades se relacionan cotidianamente. Hay partes de la carretera donde en un minuto estás en Jalisco, al otro minuto en Zacatecas, y con esta relación se ha mostrado una gran preocupación por los hechos de violencia registrados hace algunas horas. Una unidad no encuadrada del ejército se encuentra en alerta allá en Juchipila para desplazarse a cualquier parte en caso de que sea necesario. Las autoridades del estado de Zacatecas son apoyadas por las autoridades federales para realizar este blindaje dentro de la entidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos y también evitar que delincuencia organizada cruce al estado de Zacatecas. Pepe, es mi reporte desde Zacatecas. Omar Hernández, gracias. Muy buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches, estamos al pendiente. Igualmente, gracias, Omar Hernández, allá en el estado de Zacatecas. Gerardo, esto indica por la simultaneidad en que ocurren los hechos violentos que hay una coordinación. Es decir, no son hechos aislados y esporádicos y coincidentes, no. Ellos estaban preparados cuando fueran contra el comando, es decir, contra la élite que coordina este cártel. Sabían en cuanto el gobierno federal fuera contra la élite que coordina este cártel. En este caso el Mencho, que fue capturado el sábado pasado en Vallarta. Y contra los otros subcomandantes tenían que hacer estas acciones coordinadas en varios estados. ¿Para qué? Para amedrentar a la población y a las autoridades, para evitar que hubiera un avance contra ellos. Sí es una acción de terror porque vemos una acción coordinada en Guanajuato, en Jalisco, en Colima, probablemente también en la frontera con Michoacán. Esto quiere decir que ellos ya están preparados para esta ofensiva en caso de que supieran que iban a ir contra los segundos niveles de operación. ¿De dónde viene el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué ha tomado tal preponderancia? Sí. Tan es así que incluso ha desplazado a la familia michoacana y al resto de los templarios. El cártel Jalisco Nueva Generación era el brazo armado del cártel del Pacífico o del cártel de Sinaloa. Del Chapo Guzmán. Que durante el sexenio del presidente Calderón se enfrentó a los Zetas que venían del cártel del Golfo. Entonces, ellos eran un cártel que se prepararon para defender lo que eran sus plazas. Toda la ruta que venía de tráfico de droga de Perú y de Colombia hacia Estados Unidos. También la producción de amapola y de marihuana que se producía en México y que pasaba por la frontera de Estados Unidos. Entonces, ellos tenían que proteger los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y hasta Guerrero. Entonces, cuando el gobierno federal lanza una ofensiva muy fuerte contra los Zetas, pero al mismo tiempo contra la familia michoacana, ven la oportunidad de ocupar el territorio que es el sur de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, para seguir controlando plazas estratégicas como es el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y el puerto de Manzanillo en Colima. Esto que plantea este cártel delictivo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, es un desafío al gobierno, es un acto de subversión, es una provocación a la estrategia del gobierno. Estaban anidados, como dijo el presidente de la República. No hay que olvidar, hay un antecedente brutal. El 4 de abril, el mes pasado, apenas ayer, el 4 de abril, hubo un atentado, una emboscada contra elementos de las fuerzas federales, de la Policía Federal, en la carretera que une Puerto Vallarta con la ciudad de Guadalajara. Sí. Un atentado que costó varias vidas de personal de las fuerzas. Fue un atentado brutal, vamos, donde personas inocentes incluso se vieron involucradas. Este fue un primer detonante como reacción también, justo a lo que tú mencionas, Gerardo, la acción para el combate a los capos o a los cabezas de estos grupos delictivos. El cártel Jalisco Nueva Generación ya ha asesinado a soldados, a policías del Estado y a policías federales. En el último atentado murieron 15 policías del gobierno del Estado, policías de élite, del secretario de Seguridad Pública del Estado, del comisionado. Entonces, están jugando una guerra en grande. Sí.
Entonces, en este sentido, ellos ya estaban preparados que iba a venir una contraofensiva porque ellos asesinaron a agentes del Estado mexicano. Hoy están mostrando un músculo brutal, una capacidad de agresión coordinada temible. Y coordinado, eso es lo más importante. Ellos tienen capacidad de operar en varios estados de la República, no solamente en Jalisco, sino en Colima, en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato. Inclusive yo te diría que tendrían la capacidad de llegar hasta el Estado de México. Entonces, claramente lo que ellos hicieron es una estrategia para tratar de amedrentar a la sociedad para que haga una reacción con los medios de comunicación, como estamos ahorita con nosotros. Lograron su objetivo. Para que retengan la presión de ir contra ellos. Afortunadamente el presidente Peña Nieto, el comisionado Montealejandro Rubido, ya dijeron que van con todo contra ellos. En ese sentido, sí la sociedad tiene que estar prevenida de que las operaciones contra este grupo que tiene aproximadamente unos 500 hasta 1000 elementos, va a ser con todo perseguido por las fuerzas del Estado mexicano, que tiene en la región aproximadamente unos 30,000 elementos. Entonces, sí es una guerra asimétrica en donde ellos están siendo acorralados y en una estrategia de desesperación están cometiendo estos actos de extrema violencia contra la población, Pepe. Gerardo Rodríguez, agradecemos mucho el que hayas estado con Uno en Directo, ayudándonos a entender los porqués de lo que ya informamos. O sea, ya informamos qué pasó, ahora estamos tratando de explicar cómo es que pasó y por qué pasó, sobre todo, que eso es el chiste, entender el concepto de lo que hay atrás de toda esta violencia. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Gerardo Rodríguez, catedrático de la Universidad de las Américas Puebla, con Uno en Directo.